Bueno, vamos entonces, Santiago, ¿te parece que partamos? Me parece muy bien, perfecto. Ok, bien. Entonces, reiterando el saludo y la bienvenida para todos y todas quienes nos acompañan hoy en este programa en vivo desde Álamo, Chile, donde contamos con la valiosa presencia, que agradecemos muchísimo, del profesor doctor Santiago Benjumea Rodríguez. Vamos a hacer una pequeña presentación muy sucinta, porque en realidad, si dijéramos todo, se nos gastaría todo el programa, así es que no vamos a hacerlo, vamos a hacer un resumen. Digamos que Santiago es licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Psicología por la Universidad de Madrid y luego doctor en Psicología por la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor en esa universidad en Sevilla desde 1978 hasta el día de hoy, sin pausa. Ha estado a cargo de las asignaturas de Psicología del Aprendizaje, Análisis de la Conducta, Aprendizaje Complejo y Cognición. Es fundador del Laboratorio de Conducta Animal de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Es un investigador que se ha centrado de manera prioritaria en la conducta simbólica en animales a través de discriminaciones condicionales. Y ha trabajado también en la temática de la formación de clases de equivalencia y el estudio experimental de la conciencia animal. Temas extremadamente interesantes. Es coautor de algunos manuales de psicología del aprendizaje, miembro de la Sociedad Española de Psicología Comparada y miembro fundador de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, SABEC. Profesor de Psicología Aplicada desde 1978, como habíamos dicho, una experiencia vastísima que esperamos poder aprovechar en esta conversación. Entonces, para arrancar, dado que le hemos puesto a esta reunión el título de Psicología Científica, y como comentábamos ayer cuando hacíamos las pruebas de conexión, cuando hablamos de física, hablamos de química, no necesitamos agregar este adjetivo, ¿no? No decimos física científica, química científica, parece redundante. Sin embargo, cuando hablamos de psicología, parece que resulta necesario o útil o conveniente en algunas situaciones hacerlo. Entonces, la primera pregunta para abrir los fuegos de hoy sería si está justificado hablar de una psicología científica. Bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros el que hayáis contado conmigo para expandir un poquito la ciencia de la conducta. Y estoy encantado de estar con vosotros. Como os decía ayer, es la primera vez que hago una sesión virtual más allá del charco, es decir, que es una de las grandísimas ventajas que tiene todo el tema virtual, aunque alguna gente no quiere enterarse. Pero una de las ventajas que nos da es que nos permite una comunicación inmensa y fijaros, yo desde España tengo la sensación de que en general en Hispanoamérica y en Latinoamérica en general se le presta mucho más atención a estas cosas que aquí. No sé si, cuando digo estas cosas digo al conocimiento en general, es decir, la gente como que tenéis ahí como más interés por conocer, por aprender, supongo que hay diferencias de unos países a otros, evidentemente, pero digamos que en España la gente como que lo tiene todo en la universidad, todo muy reglado, etcétera, y fuera de ello, pues hay menos interés, aunque intentamos promover y evidentemente siempre hay gente, ¿no? Entonces yo estoy muy, muy satisfecho de que me hayáis invitado porque me interesa mucho este público precisamente, ¿no? Público que además, fijaros, para que hagáis una idea, yo como youtuber tengo unos 1.200 seguidores, llevo menos de un año. Fue aprovechando el confinamiento y la pandemia. Y de esos 1.200, pues 800, 900 son latinoamericanos. Es decir, tengo mucho más éxito ahí. Evidentemente los tamaños son diferentes. No podemos comparar un continente con un país, ¿no? Bueno, ya dijeron que nadie es profeta en su tierra. Efectivamente. Y bueno, ya entrando un poco en el tema, ¿no? Es decir, me preguntabas un poco sobre qué es la psicología científica, ¿no? O si podemos hablar de psicología científica, ¿no? Sí, se justifica. ¿Cuál es la necesidad de tener que hacer una precisión como esa en la psicología?
Yo en esto voy a ser muy duro, como suelo decir. Yo digamos que tengo un mal concepto de la psicología. Y digo que tengo un mal concepto de la psicología porque precisamente la quiero y la amo. Y entonces soy exigente, ¿no? Entonces, claro, si a mí me preguntan la psicología, ¿a ti qué te parece la psicología? Si a mí me lo dice cualquiera, o la carrera de psicología, los estudios de psicología, pues yo suelo contestar muy duramente y suelo decir, bueno, una chorrada. Es decir, algo muy light todavía. Es decir, creo que le falta mucho. Entonces, claro, yo creo que hablar de psicología científica nos hace falta porque hay todavía una enorme cantidad de contenidos que no lo son, dentro incluso de lo que es la formación oficial y académica de la psicología. Entonces, esta es la razón, efectivamente. Es decir, cuando dice el refrán español, ¿no? Es muy típico decir esto, de dime de qué presumes, dime de qué hablas, de qué presumes, ¿no? O sea, dime de qué hablas y te diré lo que no eres, o algo así, ¿no? Es decir, claro, efectivamente. Es decir, cuando hablas mucho una cosa, me llama mucho la atención, por ejemplo, y siempre me llama mucha atención que en casi todos los estudios académicos de psicología hay metodología científica. Pero no lo hay en física, ni en química, ni en biología. Es decir, las ciencias no necesitan una asignatura de metodología para hacer ciencia. Es decir, allí implícitamente se está haciendo ciencia. Y se mueve en psicología, hay que enseñarle a la gente a hacer ciencia y posiblemente la gente siga sin hacerlo. Pero a pesar de que y esto es muy interesante porque tenía que ver hasta qué punto es un problema de conducta gobernada por reglas o conducta gobernada por la contingencia, no moldeada por la contingencia. Yo creo que ser científico se aprende haciendo ciencia. Y la mejor forma de aprender a ser científico precisamente es un laboratorio. Es decir, el laboratorio tiene de ideal el que te permite conectar. Entonces, claro, la pregunta, ¿hasta qué punto está justificado? Pues yo creo que sí está justificado el decir, al añadirle el apellido científico, porque, insisto, hay muchísima psicología todavía, desgraciadamente, que no es científico, ¿no? Es decir, en los estudios actuales de psicología todavía conviven tendencias que no son científicas, que son otra cosa. Que eso no significa que no ser científico no significa que tengamos que despreciarlo. Es decir, no. Es decir, simplemente ser científico implica una manera de abordar el conocimiento, ¿no? Una manera de abordar el mundo, un método y una actitud. Entonces, bueno, eso no significa que otras formas de conocimiento no sean válidas. Yo qué sé, es decir, supongo que la literatura universal, las grandes obras de literatura universal, cuando uno lee a Dostoyevsky o lee a Tolstoy o lee a Cervantes, supongo que algo dicen del ser humano y algo se aprende cuando se leen de sus libros, ¿no? O de Shakespeare, ¿no? Sobre las pasiones humanas, sobre la naturaleza humana. Lo que pasa es que es otro tipo de conocimiento, es decir, que no es que sea más válido o menos válido, es otro tipo de conocimiento. Y entonces, claro, no todo lo que se hace en las facultades de psicología es aplicar el método científico. Y entonces, yo creo que estamos todavía, desgraciadamente, en una fase precientífica o protocientífica, en el sentido de que no hemos llegado a ese consenso general de cuál es nuestro objeto de estudio, de cuáles son los temas y cómo hay que abordarlos y cómo hay que enfocarlos. Es decir, todavía no hay lo que, dicho en terminología de Kuhn, ¿no? Era lo que yo llamaría un paradigma, ¿no? Que lo de Kuhn tampoco hay que tomárselo muy en serio. Vamos, quiero decir que yo siempre digo que los filósofos de la ciencia están bien y nos hacen reflexionar, pero que no hay que tampoco intentar, digamos, seguir los consejos de los filósofos de la ciencia. Es decir, la ciencia es una cosa que se hace y se aprende además por ensayo y error. Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, el científico hace cosas, hace manipulaciones sobre la naturaleza u observaciones sobre la naturaleza y logra resultados, es decir, predicciones o control de su fenómeno y a partir de ahí, pues, va creciendo, ¿no? Y no sé si con esto un poco. Y bueno, vamos aproximándonos al tema. Y en este sentido, damos que se establece entonces estos dos grandes grupos, una psicología científica que tiene una determinada aproximación a su tema y otras que son de otra naturaleza. ¿Qué ventajas ofrece una psicología científica? ¿Qué la hace recomendable? Sí, pues mira, yo en eso te contestaría que exactamente las mismas ventajas, aplicar la ciencia a la conducta humana, no humana, pero a la conducta, tiene las mismas ventajas que aplicarla a la agricultura, a la ganadería, a las telecomunicaciones o al transporte. Es decir, yo supongo que a nadie le gustaría hoy desplazarse a un sitio, en lugar, siguiendo, digamos, pues bueno, andando
o a lo más haciendo un carro, ¿no? Y que tirarnos. Supongo que nos desplazamos en avión y ya lo hemos considerado como algo usual, o en tren o en coche, y claro, detrás de eso está la ciencia, ¿eh? Está la ciencia que permitió, la tecnología que a su vez permitió dominar esos terrenos. Entonces, claro, las grandes ventajas que tendría una psicología científica es que dejaríamos de, a lo mejor, de hablar y hablar y hablar y hablar sobre la naturaleza humana, y a lo mejor empezábamos a controlarla. Okay. Me explico. Por ejemplo, hoy en día tenemos un problema mundial importantísimo, que es la pandemia en la que vivimos. ¿Cuál es la única vacuna que hay? Evidentemente, bueno, han empezado ya las vacunas, por fin. Y desde luego va a ser la ciencia lo que nos va a sacar de esto, ¿eh? No va a ser. Antiguamente, ¿qué se hacía? Se rezaba mucho, ¿no? Cuando llegaba la peste. Y bueno, la peste desaparecía cuando tenía que desaparecer, cuando se conseguía eso de la inmunidad de rebaño esta, después de haberse cargado a miles o millones de personas, ¿no? Que pasaban al otro mundo, ¿no? Claro, hoy en día hemos sustituido la religión por la ciencia. Incluso la propia Iglesia acepta que, bueno, que efectivamente que hay que vacunarse y tal, y que bueno y tal. Es decir, hoy el hombre ha conseguido, a través de la ciencia, controlar ese tipo de fenómenos. Pero todavía en esta pandemia, la única vacuna que tenemos es la conducta. Es decir, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, es decir, hacer prácticas que no sean prácticas de riesgo, es un problema de conducta. Si los psicólogos tuviéramos un buen desarrollo de las técnicas, digamos, para promover esas conductas, pues, por ejemplo, este fenómeno se hubiera producido mucho menos contagio, ¿no? Cuando nos planteamos por qué hay personas negacionistas, por qué hay personas que no siguen las reglas, porque, bueno, estas son preguntas, efectivamente, sobre conducta humana, a las que un psicólogo debe de tener respuestas, ¿no? Aunque fueran parciales, aunque no fueran completas, es decir, nunca vamos a tener la totalidad del conocimiento, lógicamente, pero... Entonces, la ventaja fundamental que da la ciencia es que da un dominio sobre la materia a la cual aborda, ¿no? Y sustituye, digamos, yo sé que esto parece cientificismo, pero insisto, los demás conocimientos también son válidos, pero la ciencia tiene un añadido práctico muy importante, ¿no? Yo recuerdo cuando Skinner escribió Ciencia y Conducta Humana, allá por el año 53, cuando empieza la Ciencia y Conducta Humana, ¿no? Él hace mucha referencia al éxito que ha tenido la ciencia en todos los demás terrenos de la vida y por qué no se ha aplicado. Ya ha llegado el momento, digamos, de aplicarlo a la conducta humana, ¿no? Y un poco seguimos igual. Si seguimos en ese sentido, no creo que del año 53 ahora hemos avanzado algo, ¿eh? Pero no lo suficientemente, sobre todo a nivel de la población general, ¿no? Es decir, la gente no demanda... Por ejemplo, la gente no demanda que haya... Así, la gente demandaría, por ejemplo, mucho más médicos, enfermeros, etcétera, en la situación actual. Pero la gente no demanda, por ejemplo, que en los consejos, digamos, que de los grupos de asesores de los gobiernos haya un psicólogo. Y yo creo que sería fundamental, porque muchos de los aspectos que tienen que tratar ahora, por ejemplo, son problemas de conducta. Y a lo mejor un buen psicólogo. Pero, insisto, tiene mucho que ver con el estatus de la psicología. Es decir, la psicología se dará a respetar y será cada vez más respetada en la medida en que ella misma se dé a respetar. En la medida en que ella misma sea rigurosa. Ok. Una pregunta, porque cuando tú planteas la idea de que otros conocimientos son válidos, ¿estás incluyendo bajo esa denominación a las psicologías no científicas o al conocimiento psicológico no científico? Mira, yo siempre, si hacemos muchas veces broma y tal, yo siempre, por ejemplo, cuando mis alumnos me preguntan, ¿tú qué opinas del psicoanálisis y de Freud? Y yo digo siempre, fue una gran construcción cultural que además trajo, por ejemplo, una manera de hablar del sexo, por ejemplo, que hasta que llegó el amigo Freud no se entendía esto y tal, ¿no? Es decir, y fue una construcción cultural. ¿Eso significa que es una construcción científica? No. ¿Eso significa que el psicoanálisis sigue el método científico y, por lo tanto, digamos, nos puede aportar las ventajas de la ciencia? No. Entonces, yo creo que es muy grande. Es decir, entonces, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante que un filósofo estudie psicoanálisis y estudia Freud y lo considera, pues, como estudia Marx o como estudia Hegel, ¿no? Pues sí me parece que es interesante, porque es toda una concepción del hombre que hay detrás. Y como siempre, además, hay en todos los filósofos, que es una forma de conocimiento muy, muy sublime, en todos los pensadores, digamos, siempre tienen parte de razón y parte de falsedad, ¿no? Es decir, entonces siempre tienen cosas aprovechables. Ahora bien, yo sí creo que es muy importante
que lo que no puede hacer, entonces, por ejemplo, el psicoanalista, es decir, vender su producto como si se tratase de algo, por poner un ejemplo, ¿no? Algo similar a lo que hace un médico, ¿no? Porque no sigue el mismo método que sigue el médico. El médico está aplicando una tecnología, cuando manda unas medicinas o cuando un tratamiento o una forma de diagnóstico, etcétera, está aplicando tecnologías derivadas de una ciencia, que es la biología. Y evidentemente hay unas verificaciones de la validez de aquello, es decir, porque el conocimiento científico son dos cosas. Por un lado, tiene que estar validado en base al resultado. Y segundo, tiene que estar construido, es decir, tiene que estar construido en forma de teoría. Es decir, no vale decir, bueno, cualquier dato que se demuestre que es válido, no, después hay que preguntarse el por qué aquello funciona. Es decir, no solo si funciona, sino no es el ensayo de error. No, es decir, la ciencia supone crear teorías, ¿no? Y formas de concebir el problema, etcétera. Entonces, claro, muchas veces lo que ocurre es que el psicólogo no científico, sin embargo, se quiere atribuir las propiedades y las ventajas de la ciencia. No. O sea, el conocimiento no científico tiene otras ventajas. Por ejemplo, todo el tiempo que nosotros tardamos en hacer experimentos, contar, en mi caso, por ejemplo, contar picotazos a las palomas, hacer gráfica y tal, para después escribir una cosa de 30 paginitas. Mientras que si yo fuera un pensador, en lugar de hacer eso, hubiera escrito 70 libros en ese mismo tiempo. Es decir, simplemente, bueno, imaginando, pensando, es decir, y a lo mejor en libros muy valiosos. Quiero decir que, insisto, yo no creo que haya que denigrar ese tipo de conocimiento. Pero lo que yo no podría hacer es decir, bueno, esto que son mi forma de entender el mundo, que me la he sacado de mis lecturas previas, etcétera, pero que no he comprobado nada, esto es una tecnología con la cual yo a usted le voy a quitar su problema o le voy a solucionar el problema. No, claro, en esto yo creo que es ser muy honrado, ¿no? Y en ese sentido, la psicología no científica, lo que me molesta es que se venda como científica. Okay. Si alguien dijera, yo soy psicoanálisis, porque tengo una concepción de... si alguien dijera, yo soy psicoanálisis, como lo dice un marxista, yo soy marxista, no tengo ningún problema. En principio, es decir, un marxista tiene una concepción del mundo, pero me imagino que no te dice, oye, pues como soy marxista, pues te voy a solucionar mañana el problema de este país. No. Mejor no. Es decir, lo que pasa es que, bueno, claro, los políticos, las teorías políticas no se consideran teorías científicas en sí mismo, aunque Marx lo intentó, ¿no? Con el materialismo histórico y tal. Pero en realidad nadie las considera. O sea, considera grandes concepciones humanas, o sea, bueno, en las que uno se puede inspirar, con las que uno puede estar más de acuerdo o menos de desacuerdo, pero no se siguen como se seguiría. No tiene la contundencia que tiene el conocimiento científico, claro, es decir, porque nadie duda hoy en día de que, por ejemplo, que lo que tenemos es un virus. Y el virus se puede solucionar con un tema de vacunas, etcétera, y que las vacunas pues las van a construir por los científicos que se dedican a ese tipo de cosas. Eso nadie lo duda. Bueno, hay un grupo de gente que lo duda, pero bueno, siempre hay personas que dudan de todo, ¿no? Ok. Bueno, por el otro lado, la consulta sería, ¿cuáles son los problemas o desafíos que enfrenta el proyecto de una psicología científica? Ya hemos visto ventajas, ciertas condiciones favorables. ¿Cuáles son los problemas o desafíos que enfrenta? El principal y fundamental, yo creo, es que todavía hoy es algo contracultural. ¿Por qué? Porque la concepción que tenemos del ser humano es una concepción que Skinner llamó muy acertadamente la concepción del hombre autónomo. Es decir, nosotros partimos siempre de la idea, en cualquier cultura occidental, de que los actos humanos vienen determinados por un agente interno. Este no está de acuerdo. Sí. El perro de Pablo. Sí. Es decir, que los actos humanos vienen determinados, digamos, de forma espontánea por el hombre autónomo. Es decir, el hombre decide, en último extremo, la causa de nuestras conductas está siempre en nuestro interior y es desde nuestro interior. Algo parecido a lo que sería el vitalismo en biología, ¿no? Entonces, claro, mientras tengamos esa concepción, eso choca radicalmente con una intento de hacer una psicología científica, porque la ciencia tiene un principio que es fundamental, que es que los objetos que estudia la ciencia son objetos determinados, es decir, son objetos a los que hay que aplicarle el determinismo. Es decir, se supone que los fenómenos naturales no surgen, es decir, no sé, una piedra cuando se cae por un barranco, es decir, la ley de la gravedad, etcétera, no depende de algo interno de la piedra, es decir, hay unas leyes que determinan el movimiento de los cuerpos, etcétera. Entonces, claro, determinar eso con respecto a la conducta, pues
con respecto a la conducta, y aquí habría que hacer una aclaración que es muy importante. Cuando hablamos de conducta estamos hablando de lo que vemos, es decir, de los movimientos, lo que normalmente llamamos movimientos musculares, etcétera, como estamos hablando de pensar, de sentir, de emocionarse, todo eso son conducta también, ¿eh? Ojo, cuidado que esto es uno de los errores típicos. Entonces, claro, una ciencia que intente explicar todas estas cosas, en principio es un programa que va en contra de toda la filosofía que traemos hasta ahora. Y segundo, y esto es muy importante también, y quien quiera leer sobre esto, pues hay un libro maravilloso de Skinner que se llama Ciencia y Conducta, Más allá de la libertad y la dignidad, en que, bueno, precisamente este es el tema, ¿no? Y él mismo dice, el mismo Skinner dice, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, la filosofía esta filosofía del hombre autónomo ha sido muy importante históricamente para la humanidad, porque ha emancipado al ser humano y le ha dado mucho más libertad de la que tenía, digamos, en las tiranías. Bueno, es decir, si vemos la evolución humana, el humanismo, que en el fondo lo que implica es el centrarse en el individuo y la libertad individual, etcétera, implica muchas ventajas con respecto a otro tipo de filosofía. Entonces, no es que podamos despreciar la idea de que el hombre sea libre, etcétera, no, para nada. Es decir, ha sido históricamente muy importante, pero ojo, eso no significa que se corresponda con la verdad. Es decir, no significa que realmente nosotros nos comportamos, digamos, por lo que nos sale de la punta del alma, ¿no? No sé por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino que nosotros realmente estamos, digamos, somos sujetos que vivimos en un ambiente y dependiendo de nuestra historia con respecto a esos ambientes o ambientes parecidos, tenemos más probabilidad de hacer ciertas cosas frente a otras, ¿no? Entonces, claro, ese es el primer gran obstáculo, ¿no? Ese es el primer. Y los retos, hombre, es decir, el comportamiento humano, primero hay que desarrollar muy bien una ciencia básica. Entonces, claro, estamos recién empezados, quiero decir. Somos una disciplina que apenas se ha desarrollado, ¿no? Entonces, muchas veces, una de las cosas que a mí me pone muy nervioso en psicología es cómo los autores se van quemando a una cierta velocidad y las teorías, ¿no? Pasa un modelo, otra teoría, otro modelo. Oiga, que la física se tomó un tiempo, ¿no? Galileo, Newton, y hasta que llegó Einstein, y eso pasó un tiempo. Y no fue un tiempo vacío, ¿eh? Siempre se habla mucho de Newton, por ejemplo, pero nunca se habla de todo el trabajo previo que hizo Galileo, que fue importantísimo, es decir, de mediciones, de registros, de que si plano inclinado, que si no. Gracias y bueno, y exactamente igual pasa desde Newton hasta. Es decir, gracias a que mucha gente que trabaja en una ciencia mucho más humilde, a lo mejor no construye grandes teorías o grandes principios, pero va registrándose la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, lo otro, tal. Gracias a eso, digamos, después puede llegar grandes hombres como pueden ser un Einstein o un Newton y hacer una teoría general de la física, ¿no? O sea, que en psicología necesitamos eso también. Si bien es verdad que hoy en día en el mundo académico, con esta manía que tiene por reforzar el comportamiento de publicar, de publicaciones populares, es decir, hoy hay una especie de hit parade, ¿no? Entonces, el impacto, ¿no? Entonces, claro, esto hace que en general se vayan estrechando, digamos, las líneas de investigación. La gente suele trabajar sobre lo que ofrece poco riesgo. Es decir, si uno trabaja en el pensamiento dominante y obtiene los resultados que esperan los científicos dominantes de ese momento, pues todo va muy bien. Claro, si alguien trabaja en cosas que en principio es difícil abrir otros caminos hoy en día, ¿no? Con esta mercantilización de la ciencia. Entonces, claro, ese es uno de los retos generales de la ciencia, pero en la psicología mucho más, claro, porque la psicología hay que tener en cuenta que muchas de esas variantes no son científicas. Son variantes populares, pero no son científicas, ¿no? O son de dudosa estatus científico, ¿no? Ok. Sí, bueno, vamos a ir un poco más hacia tu propia experiencia dentro de este mundo y del proyecto de una psicología científica. ¿Cuál es la conexión o cómo la definirías tú entre una psicología científica y el análisis experimental de la conducta? Eso es lo que te has dedicado por tanto tiempo. Yo en esto soy muy radical, ¿no? Claro, yo soy una persona que tiene dentro de la psicología una concepción muy concreta de la psicología, que es el análisis funcional de la conducta, y al tener uno una concepción de la psicología, lógicamente pone fronteras. Es decir, yo entiendo que la psicología es esto y por lo tanto no es esto otro. Claro, yo comprendo que eso a mucha gente le puede cabrear. Oiga, que yo también soy psicólogo. Y entonces enseguida te empiezan a llamar sectario, ese tipo de cosas. Bueno, yo lo puedo entender, quiero decir, como decía un colega hace ya muchos años,
como psicólogo tengo la obligación de entender cualquier conducta, pero no de aguantarla, ¿no? Entonces, claro, si yo puedo entender que la gente se enfada, pero yo lo siento mucho, ¿no? Es decir, para mí la psicología, el análisis experimental de la conducta es la ciencia. Es la ciencia de la psicología, ¿no? No, entendido que es algo que no está cerrado, obviamente. Si el análisis experimental de la conducta no es lo que dijo Skinner, es lo que dijo Skinner y lo que digan, es decir, es simplemente... Entonces, el análisis experimental de la conducta es, digamos, una de las patas de un trípode sobre el que descansa lo que sería el análisis funcional, que sería la concepción fundamental. Una pata son los principios y leyes que rigen el comportamiento animal y humano. Eso es el análisis experimental de la conducta. Es decir, vamos extrayendo principios, leyes, etcétera, a base de, normalmente, del método experimental, por eso se llama análisis experimental de la conducta, y vamos obteniendo principios generales. Porque la ciencia no solamente tiene que recopilar datos particulares, la ciencia es muy importante que después de esos datos particulares y de esas relaciones particulares sea capaz de generar grandes principios generales. Y esos principios generales, bueno, todos los principios que nosotros conocemos, no sé, es decir, por ejemplo, los principios que rigen la conducta de elección, los principios el reforzamiento, el control de estímulo, el conocimiento clásico, todas estas cosas. Es decir, ¿vale? Es decir, son los principios fundamentales, digamos, y las leyes psicológicas, ¿no? Sería. Hay otra pata muy importante que es el a priori, porque claro, cuando alguien empieza a hacer algo, lo hace siempre partiendo de unos a priori. Esos a priori son concepción filosófica, ¿no? Y ese es lo que llamamos el conductismo radical. El conductismo radical sería la filosofía de la ciencia de la conducta, la filosofía que ilumina de alguna forma la búsqueda de los principios de psicología, de la ciencia de la conducta, que sería el análisis experimental de conducta. Es decir, tenemos lo que sería el conductismo radical, que podemos llamar, digamos, eso requeriría, por ejemplo, un tipo de asignatura que cada vez hay menos en psicología, de tipo filosófico, si queréis, ¿no? Lo que nosotros llamamos habitualmente análisis conceptual. Hay que analizar los conceptos. Es decir, cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de aprendizaje, cuando hablamos de emoción, ¿de qué estamos hablando? Porque para colmo, además, hemos cogido palabras que ya existían previamente en nuestra ciencia. Palabras del lenguaje ordinario. Entonces, claro, hay que analizar qué queremos decir con lo que decimos que alguien, por ejemplo, está motivado. Por ejemplo. Entonces, claro, hace análisis conceptual. Y ahí está el conductismo radical, que yo creo que hace un muy buen análisis crítico. En general, el conductismo ha sido el pepito grillo de la psicología. Primero Watson y después Skinner, ¿no? Se empeñaron en decir, oiga, que por aquí vamos mal, que no es por ahí por donde debemos de ir, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una labor muy importante, porque la gente se mete muchas veces en psicología y hacen, pues bueno, lo que le dicen en la facultad, como digo yo, ¿no? Decía el otro día en un tuit, ¿no? Aunque sea una tontería, ¿no? Es decir, pero no es autocrítica, es decir, no tiene un criterio propio. Yo creo que el conductismo sí implica un enfoque filosófico, el cual da lugar al análisis experimental de la conducta, que sería la ciencia que se deriva de aplicar ese enfoque a los asuntos humanos, y después la tercera pata de ese trípode sería el análisis conductual aplicado, la tecnología que se deriva de esa ciencia básica, ¿no? Las aplicaciones, ¿no? Las populares aplicaciones, ¿no? Que, por cierto, son las que la gente aplica. Es decir, que es muy curioso porque la gente se define de 100.000 maneras, pero al final lo que acaba haciendo, sea conscientemente y por lo tanto haciéndolo bien, porque si lo haces conscientemente, digamos, quiere decir que hay una serie de reglas que controlan tu conducta, como estímulo antecedente, pero, o sea, de forma inconsciente, es decir, por ensayo y error, pero al final lo que haces al final es aplicar los principios de la conducta, incluso aunque no lo sepas, ¿no? El terapeuta más, el psicoanalista que lleve más años de experiencia, obviamente, pues seguramente haga muchas cosas buenas para su paciente, pero como fruto simplemente de que él mismo, en sus conductas, digamos, que no resultaban efectivas a través de muchos años de experiencia, pues las ha ido descartando y ha ido quedándose con conductas que al final resultan algo efectivas, ¿no? Claro, por eso es tan importante la experiencia, digamos, adquirida individualmente en este tipo de terapeutas. Pero claro, en un terapeuta que estuviera formado científicamente no harían falta tantos años. Quiero decir, uno puede fijarse perfectamente en un médico que tenga 30 años y haya terminado su especialidad, porque se supone que, aunque no tenga mucha experiencia, tiene la experiencia acumulada por otros muchos a través de la ciencia y entonces está aplicando principios que sí funcionan. Y sin embargo, claro, nadie diría, por ejemplo, voy a contar una nota porque es muy curiosa. Recuerdo hace muchos años un familiar en un pueblo
que había dos médicos. Uno era muy joven y el otro era mayor, ¿no? Y me decía, no, yo es que voy al mayor porque este hombre, el joven es que fui el otro día y para recetarme una medicina fue el tío, tiró de un libro del Vademecum y fue para ver qué dosis me daba y tal. Y digo, o sea, que tú te fías más de una persona que se acuerda de su memoria, que además ese fármaco a lo mejor ni sabe los últimos fármacos que se han creado, el mayor, te basas más en la experiencia de ese sujeto que en el otro, que está aplicando un muy buen método. Que es decir, vamos a ver, yo le voy a mandar esta dosis de este medicamento, voy a ver cuál es la dosis en un adulto según el peso, etcétera. Es decir, esto me parece mucho más serio. Es decir, es una persona que está acudiendo a una fuente. No es curioso, ¿no? Popularmente le damos como más fiabilidad si la conducta surge de dentro del sujeto y no de fuera de un libro, que es como más digna, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes de la filosofía del hombre autónomo, ¿no? Si un discurso lee un discurso maravilloso que él mismo ha escrito, no nos parece. Ahora, si la persona da el discurso con un teleprompter de esto en televisión y lee muy bien, aunque lo haya escrito otro, como suele pasar en los reinos, ¿no? Los monarcas, ¿no? Aunque la reina de Inglaterra, ¿no? Le escriben un discurso y a la mujer lo sabe leer con una cierta pompa y tal, y qué bien hablado, ¿no? Bueno, lo que ha hecho es repetir la idea de otro, ¿no? Es simple que eso es suyo, ¿no? Oye, bueno, hemos ido avanzando rápidamente. Sí. Y en este campo del análisis experimental de la conducta, ¿cuál dirías tú, según tu conocimiento y experiencia, que son los temas actuales, los temas candentes, los que mantienen más ocupados a los psicólogos experimentales? Sí, fijaros que no son muy diferentes de los de hace a lo mejor hace 20 o 30 años. Lo cual a mucha gente le dice, es que no hay innovaciones y tal. Bueno, a lo mejor es que estar innovando cada 5 años es una manera de mostrar inmadurez, ¿no? Es decir, que si a lo mejor... Bueno, yo creo que los grandes temas siguen siendo, por ejemplo, un tema que sigue llamando mucho poderosamente la atención y basta ver el Journal Experimental Analysis of Behavior en los últimos números. Por ejemplo, una de las cosas tiene que ver con los modelos económicos de la conducta. Conducta de elección y modelos económicos de la conducta. La economía conductual. Los modelos de descuento por demora, ¿no? Que tienen que ver además con el tema del autocontrol, que tienen que ver con el tema de la impulsividad. Todo este es uno de los grandes de los temas que, bueno, se lleva ya muchos años y que tampoco es que sea una cosa reciente, pero se sigue publicando mucho y trabajando mucho sobre este tipo de cosas. Yo creo que ese es uno de los campos más fecundos que hay, ¿no? Y además yo siempre he dicho, porque esto es una cosa que esa es, para mí, por lo menos, es la forma de hacer buena teoría científica. Generalmente la gente que trabaja en economía conductual y en modelos económicos tal procedentes del análisis experimental de la conducta introducen un montón de conceptos teóricos, pero son conceptos en el sentido de parámetros de ajuste. Te dicen, bueno, esto es la sensibilidad la sensibilidad del sujeto, por ejemplo, a los cambios en la cantidad de reportamiento. Pero es simplemente un parámetro de ajuste en una ecuación. Es decir, ellos no están pensando que esa sensibilidad se encuentre en no sé qué zona del cerebro o sea una propiedad del sujeto. Es decir, simplemente es una cosa para ajustar una fórmula. Yo creo que esto perfectamente, porque esto es lo que hacen los científicos. Es decir, como yo digo, sustituyen los constructos literarios por constructos matemáticos, de alguna forma. Y esto yo creo que al final la ciencia va abocada a eso, ¿no? Y es decir, en lugar de hablar de conceptos, eso, que son como literarios, ¿no? Es decir, que son como especie de metáforas literarias ¿no? Pues convertirlas en una disciplina formal matemática, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los campos, ¿no? Hay otro campo que evidentemente, bueno, ahora está resurgiendo de nuevo porque como se murió hace poco el amigo Sigman, pues también está, bueno, hay un cierto rebrote pero siempre ha estado ahí, ¿no? Desde los años 80, ¿no? Que es el tema de clases de equivalencia, relaciones derivadas. Es decir, cuando tú bajo control de estímulo, el sujeto es capaz digamos, de establecer relaciones que no han sido entrenadas. Esto es, claro, es muy interesante porque implica creatividad, implica novedad, etcétera, ¿no? Formación de clases de equivalencia, formación funcional de estímulo, formación de conceptos, este tipo es otro de los campos importantes, ¿no? Y un campo que yo siempre he visto que es difícil, que es muy difícil de trabajar, pero que es un campo fundamental, es el de conducta verbal. Skinner abrió ahí un campo impresionante y no
todo lo bien aprovechado. Es decir, de alguna forma, claro, es difícil, ¿eh? Es un campo difícil de trabajar experimentalmente con la conducta verbal, ¿no? Pero es un campo fundamentalísimo. Sí es verdad que ha trabajado mucho a nivel aplicado, es decir, a nivel aplicado y a nivel básico, pero dentro de un contexto aplicado, porque claro, la gente puede estudiar a nivel, hacer análisis experimental de conducta, aunque esté haciendo análisis conductual aplicado a su vez, pero está intentando derivar cómo funcionan las cosas. En el campo, por ejemplo, del autismo, ¿no? De los niños con problemas de desarrollo, entonces, claro, el lenguaje ahí es fundamental y ahí sí se han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Con respecto, o se están haciendo cosas muy interesantes, partiendo además de la propuesta de Skinner y modificando algunas cosas, de todas las teorías del naming, por ejemplo, y qué importancia tenía eso a la hora de formar clases, etcétera y tal. Bueno, pues esa combinación, además de, por un lado, lo que era toda la tradición de las relaciones derivadas de clases de equivalencia y el conducta verbal, por otro lado, pues da lugar a un juego muy, muy bueno, ¿no? Y me gustaría destacar, y sé que en esto hay mucha gente que va a polemizar conmigo, decir que no va a estar de acuerdo, la teoría de los marcos relacionales. Porque yo entiendo que la teoría de los marcos relacionales, estrictamente como teoría científica, ¿eh? No como, es decir, a diferencia de otros muchos analistas de la conducta que dicen que aquello no es... Yo sí considero que es análisis de la conducta. Yo no le veo ningún problema a esa teoría. Sinceramente, si todavía no he visto un solo elemento de esa teoría que pueda ser criticado por un conductista radical. Otra cosa son las aplicaciones o las derivaciones que se puede hacer, no sé, de la terapia de aceptación y compromiso y tal, que se supone que son aplicaciones prácticas de esa teoría y para ahí podemos estar de acuerdo o no. Es decir, no sé, que todos los problemas humanos sean siempre un conflicto de evitación existencial, pues no creo. O sea, yo por lo menos, yo personalmente no pienso, es decir, creo que hay... Pero eso es la cuestión, digamos, de lo que es la parte clínica aplicada, etcétera. Pero lo que es la teoría de los marcos relacionales, como una forma de hacer referencia a lo que son, eso, relaciones derivadas, relaciones emergentes, algo más amplio que lo que hizo Sigman, porque Sigman solo habló de relaciones de equivalencia, pero claro, las relaciones pueden ser de mucho tipo, ¿no? Es decir, dos cosas pueden estar relacionadas, por ejemplo, jerárquicamente, es decir, en el sentido de uno incluye a la otra. No sé, España es parte de Europa, ¿no? Es decir, y Andalucía es parte de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa relación, ¿qué relación existe entre Andalucía y Europa? Porque Andalucía, claro, es una parte de Europa, porque es una parte de España que a su vez es una parte de Europa, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es un tema muy interesante. Lo que ocurre, y esto ya es sociología científica, es que no sé por qué razón, bueno, sí puedo entender por qué razón, tanto Stephen Hay como, en fin, toda la gente que ha trabajado en el campo de los marcos relacionales, algunas veces han intentado como diferenciarse. Empezaron, o sea, porque si uno lee el libro original de la teoría de los marcos relacionales, a principios del siglo, este libro claramente está apelando continuamente al analista de la conducta. Si es que uno lee el libro y está viendo que están diciendo continuamente, oye, que lo que yo hago es lo de vosotros, es decir, de hecho, incluso creo recordar, yo lo leí hace mucho tiempo, pero creo recordar que incluso decía, bueno, hay un público para el que no intenta convencer nunca, porque va a ser imposible convencer. Él se refiere a todo aquel que no es conductista. Yo trato de convencer. Entonces nunca he entendido esa especie, digamos, de rechazo inicial que supuso esta teoría. Yo creo que como consecuencia de ese rechazo, por parte de lo que sería la análisis de la conducta oficial, como consecuencia de ese rechazo, ellos se buscaron su propio nicho, ¿no? Se empezaron a crear, bueno, la gente de la ciencia contextual, como le llaman, y hablarse del contextualismo funcional en vez de análisis de la conducta, y entonces se fueron separando y tal. Yo creo que eso es muy negativo. Y, por ejemplo, nosotros la experiencia que tenemos en SABEC es que, y hemos promovido muchas veces que esta gente, bueno, pues acuda a nuestros congresos también. Es decir, y no solamente se hable el análisis funcional tradicional, sino también se hable de marcos relacionales e incluso de terapias que se basan de tercera generación, etcétera, ¿no? Entendiendo siempre que el nivel aplicado es mucho más debatible, ¿eh? Es decir, porque yo siempre lo digo, es decir, cuando un psicólogo, y especialmente un psicólogo clínico, se pone a hablar, a mí siempre me pone nervioso como psicólogo básico, es decir, porque veo que inmediatamente empieza a generar una cantidad de hipótesis sin que estén demostradas y como si fueran verdades, y tú dices, bueno, cuidado, es decir, ve más despacio, ¿no? Pero claro, el mundo aplicado quiere ir deprisa, lógicamente, es decir, porque el mundo aplicado tiene problemas acuciantes que tiene que resolver, que es el problema de tu paciente o el problema de tu cliente, ¿no? Así es, así es. Bueno, Santiago, estamos en el tiempo de que vamos a abrir a las preguntas de las personas que nos están acompañando. Vi por ahí que está Miguel Valenzuela, le enviamos un saludo.
Yo le mando un saludo también a Miguel. Y a otra gente que se ha incorporado. Mira, acá está justamente una pregunta que dejó Miguel. Santiago, ¿no crees que el problema para la opción que tú planteaste de una psicología científica parte por torcer un modelo pseudocientífico, pero que sea considerado científico por derivación, como es el modelo biológico? Claro, es decir, a ver, hoy en día tenemos un problema en psicología muy serio. Bueno, el primer problema que tenemos los psicólogos es que casi ningún psicólogo se pregunta qué es la psicología. Es decir, la gente entra, empieza a estudiar en primero y acaba 4 o 5 años de carrera y seguramente nunca se ha hecho la pregunta, pero lo malo no es eso. Lo malo es que hay profesores que llevan en la facultad a lo mejor el mismo tiempo que yo, o bueno, yo son muchos años ya, ¿no? Y nunca jamás se ha hecho la pregunta. No sé, preguntarse qué soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Su famoso cuadro aquel de Warren, ¿no? De dónde venimos, a dónde... Claro, entonces, claro, el primer problema es ese, que yo creo que el primer problema es que nadie se hace la pregunta. Y muy bien, como muy bien dice Miguel, si uno de los problemas que tenemos es que hemos sido invadidos por la biología. En los años 70, cuando yo empecé a estudiar psicología, había un paradigma dominante, que era la psicología dinámica, el psicoanálisis. Y entonces yo me acuerdo que como conductista me tenía que pelear con ellos. Hoy en día la psicología dominante es eso que llaman neurociencias, ¿no? Y los modelos biológicos, etcétera, del comportamiento, ¿no? Y me tengo que seguir peleando como ellos como conductista. ¿Por qué? Porque creo que se están confundiendo los niveles de análisis. Es decir, creo que se está cogiendo el lenguaje, la lógica, las técnicas, la observación, etcétera, de un nivel de organización de la naturaleza, ¿no? Que es diferente al nivel que nosotros queremos analizar como psicólogos. Esto de los niveles también es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque parece que es una cuestión arbitraria. Es decir, por ejemplo, parece que los psicólogos solamente podemos ser científicos en la medida en que expliquemos todo en términos de biología, en términos de neurociencia, es decir, de actividad de las neuronas, en último término. Claro, ¿por qué se quedan ahí? Es decir, un biólogo, supongo que un biólogo sabe que está trabajando con materia, ¿no? Y supongo que sabe que su materia está formada por moléculas que a su vez están formadas por átomos, ¿no? ¿Por qué no intenta explicarlo a partir de los principios de la física subatómica? Es decir, ¿un biólogo necesita de la física subatómica para justificarse como ciencia? ¿Verdad que no? Es más, cualquier día estás loco. Es decir, el nivel de organización de la materia viva es un nivel de organización diferente al que es la física subatómica. Entonces, no estamos negando de que el hecho biológico sea un hecho que, por supuesto, es un fenómeno material y un fenómeno físico. Y, por supuesto, está formado por átomos. Y, por supuesto, que a ese nivel, claro que hay átomos. Cuando yo tengo, por ejemplo, una infección en un dedo, claro que ahí hay un problema de átomos al final de todo, pero en el definitivo lo que no tiene sentido es aplicar la lógica del átomo para solucionar el problema de la infección y para entender el fenómeno de la infección. Para eso existe, digamos, un fenómeno que se debe estudiar desde el punto de vista de la biología. Pues exactamente esa misma lógica es la que yo quiero que se le aplique a la conducta. Es decir, una cosa es el organismo comportándose y relacionándose con su ambiente y otra cosa bien diferente es, digamos, la base biológica que es necesario para que haga eso, claro. Es decir, que necesita unos órganos sensoriales, necesita un cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto crees que influye en eso lo que partíamos hablando en el inicio, esta suerte de debilidad en la cientificidad de la psicología, que se mueva como el soporte, el apoyo hacia una ciencia mucho más consolidada como la biología? ¿Crees que eso influye o es otro sí, lo que mueve? Pero lo que es más grave todavía, Patricia, todavía mucho más grave, es que encima la función que cumple la biología es la que cumplía la psicología dinámica en los años 70, es decir, la defensa del hombre autónomo. Hoy en día nadie dice, esto sale de mi alma, esto sale de mi cerebro. Es mi cerebro el que decide. ¿Cómo es que el cerebro decide? ¿De qué estás hablando? Quiere decir, el cerebro como el fantasma de la máquina, en definitiva, al final. Es decir, no, ya ni siquiera es el cerebro el que decide, es una parte del cerebro, ¿eh? La parte que se encarga de la función ejecutiva. Con estas, además, metáforas que me hacen muchas gracias porque son mucho del libre mercado. Es decir, al final lo que recuerda es al ejecutivo que está... Hoy se habla de que hay que gestionar las emociones, que hay que gestionar la conducta. Que hay que gestionar. Es decir, bueno, son influencias de la economía, por otro lado. Pero claro, es decir, es que no tiene ningún sentido. Entonces, sí, tiene mucho que ver con un complejo
de los psicólogos, con su propia ciencia, que tienen razón en tenerla, es decir, porque, como decíamos antes, es una ciencia muy madura todavía, pero además de eso, encima, para colmo, la solución es que es peor, porque entonces construyes una pseudociencia, porque bien lo ha dicho Miguel, es que es una pseudociencia, es que la mayoría de las veces que intentamos explicar un fenómeno de conducta a través de un proceso biológico, lo que estamos haciendo es una pseudociencia, porque lo que estamos haciendo, sinceramente, es de nuevo apelar a ese hombre autónomo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el cerebro decide? Es que es mucho más científico entenderlo en términos de leyes que rigen la conducta de elección. Es cuando hablamos de conducta de elección. ¿No? Es decir, eso tiene mucho más nivel científico que el otro, porque el otro no es más que hacer una afirmación y decir que el cerebro decide, pero nadie me dice exactamente cómo lo hace el cerebro. Entre otras cosas porque nadie sabe todavía cómo funciona el cerebro. Intuimos muchas cosas del cerebro, pero nadie tiene todavía una teoría general del cerebro. Supongo que es, bueno, la teoría conexionista es la que más se acerca a esto, tal, pero que nadie me puede decir exactamente, vamos a ver, si yo ahora mismo decido apagar aquí y cortar y dejar la marcha y tal, que alguien me explique por qué lo he hecho en términos de conexiones neurales y me diga exactamente. Yo a los alumnos, en primer curso, además, porque tengo la suerte de darle clase a los alumnos de primero, y es una suerte siempre, porque llegan con mucha emoción y con muchas ganas, ya se les quitará durante la carrera, ya se les teñirá la conducta, pero primero llegan con muchas ganas, ¿no? Y yo siempre les digo lo siguiente, vamos a ver, yo vamos a coger un organismo mucho más sencillo que el ser humano, una rata. Y vamos a sencillamente a intentar averiguar si una rata, por ejemplo, va a dar muchas veces a la palanca, pocas veces, a qué velocidad, si después de comer una bolita de comida va a hacer una pausa, qué duración tiene esa pausa, si después va incrementando progresivamente la velocidad o va a ser un cambio brusco, etcétera. Algo muy sencillo, ¿vale? Si usted me dice cuántas sesiones ha hecho con la rata y cuál es el programa de reforzamiento que ha utilizado, yo se lo puedo decir. Ahora yo reto a cualquier biólogo a que le ponga todos los aparatos más sofisticados que existan en el mundo y me diga qué va a hacer la rata. Simplemente mirando el estado del cerebro. Entonces está muy claro. Es decir, mientras que ellos no son capaces, nosotros sí lo somos. Yo siempre se lo digo. Eso debería de quitarnos el complejo. De cara a predecir el comportamiento humano y de cara a, digamos, a intervenir en los asuntos de conducta humana, los psicólogos tenemos las herramientas. No tenemos que pedírsela prestar a otra ciencia, porque esas herramientas no nos van a servir. Sin que eso signifique que la biología no sea una ciencia, y que absolutamente respetable, ni que pueda haber gente que haga neurociencia. Pero como su propia palabra indica, neurociencia es la ciencia de las neuronas. No la ciencia de las decisiones, no la ciencia de la estética, no la ciencia del mercado, no la ciencia de la enseñanza. Y hoy, sin embargo, es neuromarketing, neuroenseñanza, neuropedagogía. Neuro todo. Puro marketing, no, es puro marketing. Mira, Pedro Carlos Suárez pregunta, Santiago, ¿por qué crees que hay tantos falsos positivos en psicología? Hombre, yo creo que una cosa que tiene mucha importancia en general es nuestro sesgo de confirmación, ¿no? Que tenemos todos los humanos, ¿no? Y los psicólogos también, ¿no? Entonces yo creo que en general este sesgo de confirmación lleva a esos falsos positivos, ¿no? Es decir, es que es relativamente sencillo. Es decir, si tú vas con una hipótesis previa con respecto a la conducta de cualquier persona, entiendo que Pedro se está refiriendo, me imagino, ¿no? En un entorno clínico, ¿no? Tú tienes una hipótesis previa de por qué una persona se comporta de determinada manera y tal. A lo mínimo que hagas, que vaya un poco en la dirección, tú ya lo coges como la hipótesis principal. Mira, yo tuve un maestro que era psiquiatra, que fue además fuera de la universidad, pero que nos enseñó a un grupo de gente que trabajó, a la gente de mi generación en Sevilla, nos enseñó mucho la práctica clínica, desde el punto de vista de un psiquiatra, pero un psiquiatra con mucha experiencia, llamado don Arturo San Martín. Era una persona muy leída. Cuando murió, legó creo que a la ciudad de Sevilla, o a la Academia de Medicina, no recuerdo, legó una biblioteca de cerca de 5.000 ejemplares, todo de psicología, de psicología y psiquiatría, en varios idiomas. Era una persona, esta persona nos enseñó muchas veces la entrevista y nos corregía muchas veces. Decía, ya estás haciendo la pregunta tratando de confirmar tu hipótesis y no es eso lo que tienes que hacer. No puedes dirigirte. Entonces yo creo que tiene que ver eso con lo que llamamos el sesgo de confirmación en psicología, ¿no? Es decir, que tú vas ya sesgado, digamos, en una dirección y el refuerzo es, claro, cualquier dato. En términos conductuales diríamos cualquier dato que vaya en la dirección de lo que esperas, de alguna forma te sería
un reforzador. Y claro, sesga los datos. Es decir, a mí eso me ha asombrado muchas veces, incluso en medicina. Yo he ido a veces al médico y enseguida me ha dicho, ¿le pasa a usted tal cosa y tal? Sí, sí. Ah, bueno, y le he dicho, cuidado. Es una de las cosas que me pasa, pero no es la única. Yo mismo le he corregido porque me estaba dando cuenta de lo que me había enseñado Arturo. Es decir, que cuidado, que ya te metes por ahí, no haces más preguntas y ya parece que lo que me pasa es exactamente lo que tú estás pensando y a lo mejor es otra cosa, ¿no? Sí, es bastante fácil caer en esa pérdida de perspectiva, ¿no? Claro, claro. Sí, Cierto. Sí. A ver, aquí una pregunta. Dice, un saludo a la MOC Chile, al doctor Santiago Benjumea. Le quería preguntar si considera que el concepto conducta es abstracto. Por ejemplo, Robert Sapolsky, en su libro Behave, distingue el sentido de conducta utilizado por un biólogo evolutivo, un bioingeniero o un psiconeuroendocrinólogo. ¿Acaso, siguiendo con lo dicho, las moléculas no se comportan, se relacionan con su ambiente? ¿Y las instituciones, tal vez al continuar definiendo la psicología como la ciencia que estudia la conducta, etcétera, etcétera? Sí, sí, es muy buena pregunta, ¿eh? Sí, claro, de hecho, yo recuerdo en mi época casi adolescente, que estudiaba entonces antes de entrar en psicología, hacía el bachillerato de ciencias y me acuerdo que se hablaba del comportamiento de las moléculas, se hablaba del comportamiento en química, se hablaba del comportamiento de los metales o del comportamiento, claro, naturalmente. Es decir, sí, el concepto de conducta es un concepto abstracto, porque el conducta es una relación. La gente cree que conducta es un objeto, esto no es propio, no, es una relación, ¿no? Es una relación del sujeto con el medio. Ahora bien, ¿cuál es la conducta que estudiamos los psicólogos? Bueno, de nuevo los psicólogos como yo, o analistas de la conducta, pensamos que la del organismo como un todo en relación al medio. El organismo en su totalidad. Entonces, en ese sentido, claro, la neurona, que sería una parte del organismo, es muy interesante, pero no sería el nivel de análisis psicológico. Si yo tengo que explicar cómo se relaciona el conjunto. Por eso, todas estas metáforas mereológicas, estos errores mereológicos que dicen mi cerebro decide, o yo qué sé, si mi cerebro ha decidido, ¿cómo mi cerebro ha decidido? Santiago Benjumea ha decidido, ¿entiendes? Es decir, la decisión está en un plano del ser humano en su totalidad. Eso es, para mí, lo que sería la conducta psicológica. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con una persona que me ha llamado antes, no recuerdo ahora cómo se llamaba, que me decía que, Ignacio, ¿no? Con Ignacio, que efectivamente tendríamos que delimitar, ¿no? Es decir, efectivamente, tendríamos que hablar de conducta psicológica si se quiere. Yo incluso añadiría algo más. Tengo por ahí un vídeo en YouTube, algo así que en busca del objeto de la psicología, ¿no? En donde trato de definir un poquito esto. Es decir, yo creo que la psicología, primero la psicología debería ser el comportamiento de un sujeto como un todo, lo que significa cómo me relaciono con un todo, desde luego en una perspectiva histórica del profesor en la filogenia, y es más, sin rechazar la filogenia, porque creo que es un soporte fundamental, pero creo que todo aquello, creo que hay algunos temas que me ibas a preguntar también por ahí, es decir, el tema de lo innato adquirido, ¿no? Sin rechazar la importancia que tiene la filogenia, yo creo que lo psicológico genuinamente es lo que se construye en la historia del sujeto. Porque, claro, los psicológicos los que nos diferencian a un sujeto de otro. Es decir, cuando hablamos de un aspecto psicológico de una persona, carácter, personalidad, lo que sea, ¿hasta qué punto yo soy diferente de este otro? ¿Hasta qué punto yo soy Santiago Benjumea, como tal? Diferente de Patricio Vergara, ¿no? Entonces, claro, esos son, al final, estamos hablando de aprendizaje. Yo, claro, me lo llevo todo el terreno, soy profesor de psicología del aprendizaje toda mi vida, ¿no? Pero, claro, es decir, yo te diría que es que el terreno natural de la psicología es la psicología del aprendizaje. Es decir, cómo nuestras experiencias van cambiando al organismo, porque claro, lo que hacen es cambiar el cerebro, es decir, cualquier aprendizaje lo que hace es cambiar nuestro cerebro. Lo que pasa es que esos cambios estructurales del cerebro no serían nuestro objeto de estudio, sino cómo ese organismo en su totalidad se relaciona con su ambiente en su totalidad. Pero, por supuesto, que la palabra conducta no debe ser exclusiva de los psicólogos, evidentemente. Ok, excelente. ¿Tenemos más preguntas? Mira, aquí Alejandro Herrera pregunta, ¿qué opinión tiene de llamar precientífica a la psicología preconductista? Bueno, pre y post, ¿no? Es decir, en el sentido de que no es que llegara al conductismo y consiguiera ser, digamos, el paradigma dominante, ¿no?
O sea, ahí estamos, ¿no? Es decir, luchando junto con otras personas y tal, ¿no? Bueno, a mí me gusta llevarme bien con todo el mundo, ¿no? Y yo entiendo que hay mucha gente que no es conductista y hace buena tarea. Es decir, quiero decir, yo, por ejemplo, esto lo he estado viendo siempre en la psicología del aprendizaje. Cuando uno trabaja en psicología del aprendizaje animal, por ejemplo, la mayoría de la gente que trabaja en psicología del aprendizaje animal no son conductistas hoy en día. Es decir, por lo menos, yo he trabajado con gente que fundamentalmente eran psicólogos asociacionistas y que funcionaban en cociente clásico fundamentalmente y tenían teorías y, hombre, ¿son teorías científicas? Yo creo que sí lo son. Yo creo que sí lo son. Estoy yo totalmente de acuerdo con esas teorías. Con los datos, desde luego, no tengo ningún problema. Con algunas de esas construcciones teóricas tampoco tengo ningún problema. Con otras de las construcciones teóricas que creo que ya empiezan a echarle demasiada imaginación y empiezan a meter, digamos, ruido de alguna forma. Pero la psicología del aprendizaje animal sigue siendo de las pocas cosas que se pueden replicar. Yo digo siempre una cosa. En cualquier ciencia habría que hacer lo que se hizo hace unos años también con la nuestra, que es ver hasta qué punto la replicabilidad de los grandes resultados, los grandes experimentos. Y desde luego yo lo que puedo asegurar es que cualquier principio de estos de Skinner, del condicionamiento operante con animales, es absolutamente replicable en todos los casos. Por complejo que sea, porque puede parecer sencillo, pero hacer, por ejemplo, que una paloma elija una línea vertical después de ver cuando había una muestra de rojo, pero elige una línea horizontal cuando la muestra era de amarillo y cambie justo la regla según que esté la luz de la cámara encendida o apagada, es decir, una discriminación del condicional de segundo orden, eso no es nada sencillo. Es decir, una conducta es un entramado de relaciones relativamente compleja y, sin embargo, sale todas las veces si lo haces bien. Es totalmente replicable. Entonces, claro, es que eso es lo que hay que tener. El resultado replicable es la primera base fundamental. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de mitos, ¿no? Y uno de los problemas grandísimos que ocurrió hace unos años es que efectivamente se hicieron unos estudios y se demostró que el nivel de replicabilidad, no sé si estaba en el 30% por ahí, de los grandes principios, además. No estamos hablando de grandes experimentos en los que se soportaban grandes teorías. Y tú dices, bueno, ¿dónde está esto, no? Y ahí es donde a mí también veo una diferencia, y hay que decirlo, ¿eh? Es decir, mientras que toda la tradición operante es absolutamente replicable sin ningún tipo de problema, en otras tradiciones, en la psicología del aprendizaje, ya son menos replicables. Ya tienen que tirar de grupos, de medidas de grupos, en los cuales hay un sujeto que hace o tres sujetos que hacen tal, pero hay dos sujetos que están haciendo totalmente lo contrario. Es decir, lo que pasa es que la media, pero entonces, claro, también la manía de Skinner, el n igual a 1, pero por algo era, ¿no? Por algo era también, ¿no? Oye, para cerrar, sí, no quisiera soltar una pregunta para retomar este punto sobre filogenia y desarrollo individual que plantea Mauricio Vargas. Dice, desde el área experimental, ¿cómo se explica el comportamiento transexual en niños, es decir, niños o niñas que desde temprana edad experimentan profunda incomodidad con su identidad de género? ¿Es una conducta aprendida? Mauricio, te tendría que contestar con sinceridad que no tengo ni idea. Es decir, si quiero darte una respuesta seria es que no tengo ni idea. Es decir, no es un campo de estudio que yo haya trabajado. A mí es un campo que me está fascinando lo que supone hoy en día esto, es decir, el enorme cambio, si quieres, cultural que se está produciendo. Y claro, los cambios culturales llevan a cambios comportamentales, ¿no? Y yo no sé si esto es aprendido, no lo sé. Me llama mucho la atención, sí, o sea, o quiero llamar la atención más que me llame a mí la atención. Un fenómeno que me parece muy peligroso. Y no, por favor, que no quedar solo en el tema de la transexualidad. Es evidente que hay personas que no se sienten, porque son muy pequeños, y no se sienten a gusto con su propio sexo, ¿no? Es decir, biológico, ¿no? Entonces, bueno, eso existe, eso bien, la disforia de género existe, evidentemente, y ha existido siempre, y está ahí, y es un hecho. Pero hay un problema cuando vamos a las leyes, por ejemplo, o hay un problema cuando eso intentamos de alguna forma institucionalizarlo, porque claro, entonces ¿qué quieres decir? Que somos lo que nos sentimos. Primero hay que ver el origen de esta idea. El origen de esta idea es el capitalismo y el neoliberalismo. Es decir, esto de que cada individuo es un mundo absolutamente separado de los demás y yo soy como yo me siento. Cuidado con esta idea. Insisto, no me gustaría que esto se viera como una respuesta al fenómeno de la transexualidad, porque creo que en el fenómeno de la transexualidad es
primero, es muy antiguo, ¿eh? Y la disforia de género ha existido y existirá. Y además en niños muy pequeños, y efectivamente es muy chocante, ¿no? Lo que digo es que hay que tener cuidado con esta idea porque, claro, según eso, imaginemos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en España se está debatiendo ahora una ley en donde hay una lucha muy ideológica importante entre feministas tradicionales, ¿no? Y gente de otra tradición. Yo no estoy muy metido en ese tema, es decir, lo conozco mínimamente. Entonces, claro, el problema de yo sé cómo me siento, claro, es que esto es terrible, porque entonces yo podría decir, por ejemplo, ahora mismo, oiga, yo no me voy a ir de la universidad, voy a seguir trabajando, porque yo me siento que tengo 50 años, no 68. Entonces, usted no me puede echar legalmente porque está en contra de cómo yo me siento y me está discriminando, ¿no? O lo contrario, una persona que comete un asesinato y tiene 20 años y dice, no, pero como yo me siento un niño de 12, no soy responsable, pero es que yo me siento un niño de 12, mire usted, yo es que... Es decir, esta idea esta idea tan individualista de que nos construimos a nosotros mismos aisladamente de las circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que en este fenómeno de fenómeno trans y la disforia de género, yo no digo que su origen sea necesariamente un origen aprendido, pero desde luego el aprendizaje va a ser muy importante. La recepción por parte de la familia de ese fenómeno, reprimiéndolo o estimulándolo, va a ser importante, ¿eh? Entonces quiero decir, yo no sabría, como no soy además psicólogo clínico, no sabría decirte qué se puede hacer en estos casos, ¿no? Pero yo diría que intentar ser como muy prudentes y poco intervencionistas, porque claro, si reprimes mal, es decir, porque si esa persona no se siente, etcétera, no se identifica en su propio sexo, etcétera. Y si por otro lado, digamos, estimulas, a mí sí me parece, digamos, poco prudente, en este caso, ya que me lo preguntan, es decir, en la práctica, el estar empezando, digamos, a hormonar a niños muy pequeños, a unas ciertas edades, ¿no? En base a lo que ellos creen o sienten que son un adolescente, etcétera. Mira, vamos a ver, todos nos hemos sentido cosas que después no éramos, es decir, y no me refiero solo al sexo, sino a cualquier cosa, es decir, cuando yo era adolescente, yo era una persona muy tímida. Yo, claro, tú me dices, ¿tú podrías ser profesor? No, por Dios, ¿cómo iba a ser yo profesor? Hablar en público delante de la gente, por Dios, qué horror. Y es lo que me he dedicado toda la vida. Por lo tanto, estaba muy equivocado mi auto... Porque además, lo del autoconocimiento también es una cosa muy cosa, ¿eh? El autoconocimiento, en realidad, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros nos conocemos a través de los ojos de los demás. Este sería para hablar muchísimo, es decir, pero claro, ¿cómo sé yo que estoy ansioso? ¿Y por qué sé que estoy ansioso y no estoy angustiado? Yo, como alumno, me gusta hacer, ¿qué diferencia es estar ansioso, angustiado, nervioso, etcétera? Pero si es que los que te han enseñado esas palabras, a utilizar esas palabras, no tenían acceso a tu angustia, a tu estado interno. Por lo tanto, realmente tú has construido eso sobre las palabras que te han enseñado a otros a utilizar, que es un tacto en este caso, las palabras a utilizar adecuadas para tu estado interno, te lo ha enseñado alguien que no tenía acceso a tu estado interno. Bueno, esto es lo de Ryle, ¿no? Yo creo que el filósofo Ryle lo dice muy bien, ¿no? Es decir, pues en el fondo es que todas las categorías mentales son categorías conductuales y públicas. Es decir, yo sé que estoy triste porque el otro me ha visto triste porque me ha visto en un contexto haciendo cosas, llorando, lo que sea, etcétera, en un entierro, y dice, estás triste, y te ha enseñado a decir triste. Y en el fondo, estar triste supone una categorización de lo público, ¿no? Entonces, en ese sentido, respondiendo de nuevo a la pregunta anterior, claro, no será lo que tú sientes de alguna forma. Tú te conoces a ti mismo a través de los ojos de los demás, es decir, a través de los roles. Es decir, en el momento que empiezas a hacer cosas que no se corresponderían con lo que se esperaría de tu género, empiezan a decirte que eso ya no te se corresponde, no sé cuánto, y entonces tú empiezas a entender que no estás de acuerdo con tu sexo biológico o con tu cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces... Es un tema de todas maneras muy serio, ¿eh? Para tomárselo muy en serio, y yo estoy muy prudente. Es decir, yo no podría dar una respuesta, por ejemplo, clínica, no tengo experiencia ni conocimiento. Bueno, hemos llegado al final del tiempo que teníamos, no de las ganas de seguir conversando, porque la verdad es que los temas nos hemos llenado de preguntas que no vamos a poder resolver ahora, por lo cual parece que, Santiago, sería bastante útil y conveniente que pudiésemos volver a juntarnos. Para que esta no sea ni la primera ni la última. Voy a dar una respuesta muy técnica.
a mí yo he sido reforzado, entre otras cosas porque ha habido gente muy inteligente que se ha dedicado a poner por aquí letreritos, ¿no? Diciendo, muy bien, Santiago, y tal. Entonces, con lo cual, como he sido reforzado, estoy dispuesto a repetir, lógicamente. Sí, eso es una ley. Es la ley de Thorndike, ¿no? La ley del efecto. Nada que hacer. Cuando queráis, no podemos estar conmigo y yo encantado, ¿no? Bueno, fantástico. Entonces, agradecerte por tu gentileza, tu amabilidad de compartir con nosotros tu experiencia, tu amplísima experiencia, tu conocimiento y tu visión de la psicología científica. Y a los amigos y amigas que nos han acompañado, agradecerles también su tiempo. Esperamos pronto tener otra actividad como ALAMOC Chile en la que podamos seguir difundiendo y compartiendo la ciencia conductual. Bueno, y te iba simplemente a acabar, bueno, agradeciendo, por supuesto, que me hayáis invitado. Como digo, estoy encantado de estar con vosotros. A mí me encanta hablar de la psicología, es decir, yo, aunque soy muy crítico de la psicología, la quiero mucho también, por otro lado, a cierta psicología al menos. Y simplemente deciros que me podéis ver en el canal de YouTube, es decir, el canal Pico y Pala, ¿no? Que ahí estoy, vamos a decir, ahí estoy. Ya hay mucha gente que me dice, hombre, pero ¿por qué no haces más? Hombre, porque yo no soy un youtuber profesional, ni creo que se pueda ser youtuber profesional de la psicología, la verdad. Es decir, si me dedicara a la moda, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero yo creo que vivir de youtuber y tal, es decir, básicamente yo tengo que trabajar con mis alumnos, poner notas, hacer exámenes y darles clases, ¿no? Y cuando tiro un poco de tiempo libre, pues hago algún vídeo. Pero vamos, yo os prometo que esta Navidad de alguno nuevo caerá. Excelente, excelente. Así que desde ya, entonces, todos a suscribirse al canal de Pico y Pala. Entonces, exactamente. Pico con K. Eso, Pico con K. Bueno, un abrazo, Santiago, que estés muy bien y que, bueno, cierres este 2020 en las mejores condiciones posibles y el 2021 que venga con todo lo mejor para ti y tu gente. Pues lo mismo digo y muchas gracias a todos vosotros. Y os deseo también lo mejor. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Muy bien. Un abrazo.